Hola hermanos y amigos, seguimos. Decíamos la falsificación y engaño de los ritos religiosos. Fue el mismo Jesús quien insistió en la argumentación crítica que se refiere al valor, a la verdad, al origen y a la efectividad de los ritos religiosos. Jesús dijo sin titubeos y sin pelos en la lengua, y argumentando con la autoridad del profeta Isaías, que el culto que me dan es inútil, pues la doctrina que enseña son preceptos humanos. Así fue. El Padre Dios, del que nos habla Jesús, se nos revela en él, es un Dios que no quiere ritos religiosos, ni tampoco se le encuentra observando rituales sagrados. Según el Evangelio de Mateo, Jesús insistió en este asunto capital, repitiendo 2 veces el conocido texto del profeta Oseas, que dice así: misericordia quiero y no sacrificios. El hecho es que según los evangelios de Marcos y Mateo, los rituales religiosos, tradiciones observados como tales rituales al pie de la letra, solo sirven para engañar a los fieles observantes, para tranquilizar sus conciencias, pero en realidad se utilizan con frecuencia, por desgracia, para satisfacer meros intereses económicos, sacándole el dinero a la gente devota para provecho económico de los profesionales de la religión, al tiempo que dejan desamparados a quien más lo necesita. A lo que Marco añade para rematar el patético relato: de estas así muchas, por lo visto, estos comportamientos del clero judío eran muy frecuentes. Pero esto quiere decir que Jesús predicó y por tanto pretendió una religión sin ritos. El solo hecho de plantear esta pregunta es un argumento patente de la ignorancia en la que se refiere a los orígenes del hecho religioso, su prehistoria, su historia y sobre todo su estructura y su presencia en la cultura de la sociedad. Basta recordar también lo que acertadamente ha escrito el conocido historiador de la religión, Walter Bruegel. Los ritos contribuyen un factor tan importante que la pervivencia de las sociedades humanas, que desde hace incontables generaciones se han convertido en factores de selección. Quien no quiere o no puede adaptarse a los ritos de la sociedad no tiene ninguna posibilidad de prosperar en ella. Solo los individuos integrados pueden llegar a ocupar posiciones de influencia. Pero si los ritos en general pasamos a la investigación de los ritos religiosos en concreto, es básico tener presente que lo primero, lo más original y específico que conocemos de la religión
no es la existencia de Dios, sino la existencia de los ritos. Los ritos, en efecto, aparecen en la prehistoria al mismo tiempo que en ella tenemos noticias del ser humano, el Homo sapiens. Hace más de 100.000 años, sin embargo, si nos referimos al ser trascendente tal como aparece en sus múltiples representaciones humanas, en la historia, en la prehistoria, es cierto que atinadamente han dicho los especialistas en este asunto fundamental. Dios es un producto tardío en la historia de la religión. Y efectivamente, así ha sido. Se sabe que la expresión más antigua de la acción religiosa es el sacrificio ritual, o los ritos de sacrificio, siempre, como es lógico, relacionados con la muerte y las ceremonias funerales o funerarias, que ya hemos dicho algo antes. Pero conviene indicar que la biología entiende por rito un esquema de comportamiento desligado de su función pragmática, pero que sin embargo mantiene una función comunicativa, lo cual quiere decir que en el ser humano, además de lo pragmático, es fundamental y determinante lo simbólico. Con lo que estamos afirmando que para todo ser humano son decisivas en la vida no solo las ideas y los acontecimientos, sino además y de forma decisiva las experiencias simbólicas mediante las que expresamos nuestros sentimientos más profundos y nuestras experiencias más determinantes. Por eso, en esto radica la mirada expresa algo decisivo en la vida y la convivencia. No tiene el ojo como mero órgano de nuestro cuerpo, no. Los sentimientos más decisivos de la vida humana no se pueden comunicar sino mediante expresiones simbólicas. Una mirada, la expresividad de un gesto, de un rostro, un beso, una caricia. Por tanto, esto en la sociedad humana existe y tienen que existir los actos rituales. En todo caso, hay un hecho fundamental que es, por desgracia, con demasiada frecuencia, los ritos y rituales en general, por su repetición rutinaria, degeneran y quedan reducidos a la mera repetición del gesto, con lo que el homo religioso tranquiliza su conciencia, pero no modifica su conducta. La experiencia histórica lo demuestra sobradamente. En la Iglesia estamos cansados, hartos y hasta escandalizados de repetir o ver cómo se repiten rutinariamente los rituales religiosos un día tras otro, una semana tras otro, un año tras otro, de forma que hasta el mismo Evangelio y la vida de Jesús se rechazó. Los meros encuentros rituales religiosos se repiten ritualmente. De ahí la cantidad abrumadora de personas muy religiosas, observantes hasta el último detalle del ritual, que ponen siempre al mismo tiempo la condición de que no les toquen el bolsillo
que no le cuestionen su honorabilidad, que nadie ponga en duda el cargo que tiene o la dignidad que disfruta. Y sobre todo, que nadie ponga en peligro la seguridad que le hace sentirse firmes en el sistema y en la sociedad que vive. Esto es lo que hace posible que tengamos a la vista todos los días y por todas partes un hecho tan real como escandaloso. Me refiero al hecho de que con demasiada frecuencia los países más religiosos son tantas veces los países más corruptos. Y lo que decimos de los países se puede afirmar igualmente de no pocos partidos políticos, grupos culturales y asociaciones más diversas tipologías. Ahí está. Y ahí nos quedamos. Y pasaremos al próximo vídeo al título Sacramentos de la Iglesia y mandatos de Jesús. Los sacramentos, es decir, la teología de los sacramentos, empezaron de cierta manera en el Concilio de Trento. Pero esto lo veremos más adelante. Un abrazo y hasta otro momento.